Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La completa metropolización de los servicios de agua es uno de los objetivos de la creación del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, que ya rebasó 40 años de existencia. Pero no lo ha logrado. Con la irrefrenable expansión de la ciudad, la mancha urbana se topa cada vez con nuevos sistemas autónomos donde, como suele ser lógico, la resistencia a integrarse es elevada. Sobre todo porque el organismo paraestatal no ha sabido ser un ente gestor del agua eficiente y ni siquiera garantiza una calidad de agua bebible como para que estén dispuestos a ceder sus pozos, que en muchos casos administran de manera esforzada pero ejemplar. Los sistemas autoabastecidos son urbanos o rurales. Los primeros son colonias implantadas incluso muy cerca del corazón de la ciudad, donde su propio modelo de gestión ha sido autónomo y no han cedido al organismo operador sus fuentes de agua, aunque este demanda que paguen lo correspondiente por conectarse al sistema de alcantarillado. Pues en ese rubro sí son parte de la red urbana y el de saneamiento, que es un concepto diferente y que ya paga el resto de la ciudad. El SIAPA ha debido negociar a lo largo de los años con cada uno de los responsables de esos sistemas. En relación a los 4 municipios de su asiento original, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, cerca de 100,000 habitantes reciben el agua de sus propias colonias que mantienen la concesión de pozos otorgada por la Comisión Nacional del Agua. Pero el organismo tiene el reto de asumir el control del agua en un municipio tan complejo y poblado como Tlajomulco, donde habitan más de 600,000 personas y predominan sistemas de autogestión, en muchos casos deficientes y con calidad del agua dudosa. Distinto es el caso de los pueblos que fueron absorbidos por la metrópolis, donde las juntas de vecinos trabajan en muchos de ellos con sistemas eficientes que garantizan cloración, que responden a los exámenes de laboratorio de rigor con los parámetros de sanidad exigidos y que se logran mantener financieramente solos. En ese caso se encuentra el poblado de Puente Grande, en Tonalá, que salió a la luz pública en diciembre de 2019 por un fuerte encontronazo con las autoridades metropolitanas debido a una obra de paso de un acueducto para abastecer fraccionamientos en plena expansión, que tienen permisos de factibilidad por el organismo operador, aunque se ubiquen en una zona de veda de nuevos pozos y la ciudad en general tenga restringido su abasto por no incorporar nuevas fuentes de abastecimiento desde los comienzos de los años 90, en que entró en operaciones la presa Calderón. Para los críticos del sistema metropolitano, este tiene el defecto de responder a las necesidades de los constructores de vivienda, que incluso han sido vistos como un gobierno de facto de la ciudad. Lo que, más allá de la exageración, retrata cabalmente el gran poder del lobby de las inmobiliarias interesadas en sostener la expansión urbana, pese a la política de redensificación que paralelamente corre por las áreas consolidadas de la urbe. ¿Se debe aspirar a crear un solo sistema de agua? El experto hidrogeólogo Marco Antonio Ramírez considera que sí, aunque analiza también los contras. ¿Un sistema metropolitano de agua con espacios de excepción sería factible? A mi punto de vista, una metrópoli debe tener un sistema integrado. Voy a tomar esta pregunta primero por el lado negativo. Pensando mal, un sistema integrado de una área conurbada con mayor cobertura, esto te genera tener mayor población, a partir de esto una mayor necesidad del recurso, lo cual pudiera ser un motivo para justificar una mega obra. En los sistemas divididos, aquí el temor de esas localidades perderían el control financiero que ellos utilizan, que de alguna manera creemos que son bien utilizados para los mantenimientos o para ampliación de su infraestructura. Y pensando mal, pues pienso que perderían el control de ese recurso que en algunas ocasiones son desviados de mala manera. Hablando ya positivamente, claro que es conveniente que una metrópoli tenga un sistema integrado. Administrativamente, un solo sistema tendría los recursos totales de la recaudación,
para el mantenimiento, la instrumentación, las nuevas tecnologías, la construcción de más infraestructuras y proyectos. Y todo esto es un recurso que tendría que estar ya repartido entre más población. Por lo tanto, sería un costo menor per cápita. Para el investigador del ITESO, Rodrigo Flores Elizondo, miembro del Consejo Tarifario del CIAPA, el problema parte de la falta de éxito en lograr un sistema único que estandarice la calidad y que le dé confianza al usuario para que llegue a beberla. Entonces, el agua sale de las fuentes, llega a las plantas potabilizadoras, hay 4 en el gran sistema del CIAPA, y en el punto de salida ellos aseguran que es potable. Entonces, yo he ido ahí con ellos, con el grupo de la Comisión Tarifaria, y como ya era secretario técnico me dijeron, usted toma el agua. Y me la tomé ahí con Aristeo. ¿No te has enfermado? No me he enfermado. Pero pues eso pueden ser crónicos degenerativas. No, nos tomamos un vaso, un cruzadito, Aristeo Mejía y yo, él era el director técnico, y nos tomaron fotos. Y eso fue hace muchos años, y ellos nos decían, miren, saliendo es potable, y tenemos los análisis, pero entra a la red, son 8,000 kilómetros, y entonces donde hay una fisura entra y sale agua, según va habiendo cambios de presión. Y luego llega a los aljibes y tampoco los limpian. Entonces hay como muchos puntos de infección. Entonces la gente dice, entonces ¿me la tomo o no me la tomo? Dije, yo como académico no les sugiero que se la tomen. Las personas que vienen de otros países que suelen tomársela de la llave, les digo, no te la tomes. En Puente Grande, Jalisco, ahí en la casa de los jesuitas se puede tomar el agua. Pero porque tienes ahí el pozo, no es el sistema del CIAPA, ¿verdad? No, tienen ellos pozo propio. Es que ahí tienes más cerca la fuente y tienes más manera de controlar un proceso de contaminación. Pero una red de 8,000 kilómetros y si no la tenemos blindada, pues entonces puede pasar cualquier cosa. Es correcto, por eso no recomendamos que se tomen, pero sí vemos ahí una vulneración al derecho humano al agua, porque debería ser potable. Sí, además de la fuga económica en los hogares, sobre todo en los hogares pobres, debe ser una cosa tremenda, ¿no? Así es, pero más van a gastar en doctor si se la toman. Considera que la ciudad tiene zonas de abasto precario, pero en realidad no falta el agua. Es decir, la crisis no se resuelve con más agua de una presa, se resuelve con orden. Y esto pasa por visibilizar los manejos de la extensa red de pozos, la mayor parte de los cuales están registrados como abastecimiento agrícola y gozan de subsidios, aunque en algunos casos abastezcan campos de golf. No tenemos detectadas zonas de menor abasto. Sabemos que hay abasto precario. En la comisión tarifaria hay gente de los municipios y hay de los ayuntamientos y hay representantes de cada municipio vecinalmente. Y ellos dicen que sí conocen a gente que tiene abasto precario. El abasto precario es que te la lleve la pipa o que te caiga muy pocos días a la semana, pero ahí está el agua. Y hay lugares donde hay mucha agua. Entonces eso es el orden en la ciudad. No se resuelve con más agua de fuera. Porque si los números nos dicen, bueno, pues tienes 2 metros cúbicos disponibles ahí, tienes además el control de picos. Entonces, sí ha habido picos de 11,5, pero no han llegado a los 2, dices, pues agua hay. No se resuelve con más agua de alguna presa por ahí, sino se resuelve con orden en la ciudad. Entonces, cuando nos dicen, necesitamos más agua, nosotros decimos, hoy necesitamos más orden. Que haya como una especie de... Los pozos, digo, me pareció escandaloso en el caso del Bajío. Hay fraccionamientos que tienen pozos con subsidio de CFE por ser rural y que están con ese subsidio sacando agua para regar campos de golf. O sea, esas son cosas que no deberían pasar en una ciudad como esta, ¿no? Es desorden. Sí, a mí también me parece escandaloso, me parece que no debería ser. Entonces, evidentemente, tendríamos que empezar por controlar también cómo se consume esa agua subterránea, porque el CIAPA es solamente un actor más. O sea, hay muchísimas concesiones que están fuera de control. Tendríamos que empezar también por ahí, ¿no? Sí, las concesiones controla la Comisión Nacional del Agua, están en Internet, pero uno trata de ver qué tanto se puede avanzar viendo el registro público de derechos de agua y quedan muchos huecos. Entonces, sí deberíamos tener como una especie de auditoría a la Comisión Nacional del Agua, decir qué está pasando con los pozos, quién los controla, quién tiene subsidios, quién no. ¿Cuánta agua queda y cómo se va a recargar? Donde en esas zonas del país donde nos preocupa que se está abatiendo el acuífero.
El coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, señala que es fundamental generar un ordenamiento hídrico para saber la cantidad y la calidad del agua, los modos de gestión y la forma más eficiente y económica de operar fuentes de abastecimiento, reutilización del recurso y mejora de la infraestructura. Pero le sorprenden las resistencias a esa idea de ir de lo general a lo más específico. Ha estado muy presente el temor que han sembrado en que sería restrictivo, que ya no podrían tener esa libertad para utilizar los terrenos para usos muy distintos a los que sería un vocacionamiento natural. Entonces, pero es una visión equivocada porque es todo lo contrario. Les permitiría tener certeza y planear mejor las inversiones y que dieran mejores resultados y que pudiéramos en algún momento hasta hacer una ciudad modelo. No heredar problemas a siguientes administraciones. Así es. Y generaciones. Sí, pero para esto se necesita pasar de esa retórica, ese discurso fácil, a un compromiso ya, pero sobre todo con bases técnicas, científicas más sólidas. Puente Grande es así un símbolo de las muchas cosas pendientes que tiene el sistema para erguirse en la institución necesaria para mejorar la calidad de vida de la ciudad. El agua se ha convertido en un recurso absolutamente esencial para las posibilidades económicas, sociales, políticas de las grandes metrópolis. El caso, por ejemplo, del área metropolitana de Guadalajara es más que emblemático. La ciudad tiene más de medio siglo ampliando su frontera a costa de recursos de otros municipios y de muchísimas comunidades tradicionales que han logrado vivir durante siglos con sus propios medios. Lo que está sucediendo con Guadalajara es que muchas de estas comunidades absorbidas también se busca que se integren al sistema único que plantea el famoso CIAPA para que haya un solo servicio estandarizado para toda la metrópolis. Pero la resistencia es importante. Los habitantes de estas zonas tienen el agua medida, tienen su calidad ya muy bien determinada y no están dispuestos a ceder su autonomía a un gran monstruo que no siempre ha sido eficaz para la distribución del agua. Este sería un caso. Estamos en el pozo de la comunidad de Puente Grande y esta comunidad tiene una resistencia para impedir que el sistema metropolitano la absorba. La negociación va a ser clave para ver cómo se va a lidiar con esta clase de expedientes y en qué medida le puede ser útil a la ciudad que este tipo de experiencias tradicionales se mantengan. El CIAPA no cederá respecto a la integración completa del agua urbana en su sistema, porque es su mandato y es técnicamente lo que se aconseja. Pero los vecinos no están dispuestos a dejarse porque consideran que se trata de un despojo. Por ahora se han tranquilizado porque hay promesas de que no los tocarán y por el contrario Tonalá les entregará el título de concesión del pozo una vez que pague los derechos atrasados durante varios periodos municipales. Tenemos la palabra, no tenemos la certeza. Pero digo, la obra que hicieron no se va a conectar a la población, eso es definitivo. Porque sería riesgo entonces que se les quitara el agua a través de eso. Claro, nosotros estamos buscando la concesión definitiva. Somos una población que ha sido responsable con el tema de los pagos y todo eso. A todos los que vivimos, todos y cada uno de los que vivimos en Puente Grande, hemos contribuido para nuestra red de agua. Entonces, pues es a nosotros a los que nos interesa mantenerla bien y realmente es que tenemos un comité que ha sido muy responsable desde hace varios años en el tema de las reparaciones. Puente Grande no sufre realmente de fugas de agua como podemos verlas en otras colonias de toda la zona metropolitana porque el comité es muy puntual en reparar esas fugas. Respecto a los hechos de diciembre de 2019, en que hubo fuertes incidentes con la policía, la líder espera que la Comisión Estatal de Derechos Humanos reaccione. Estamos trabajando con eso, estamos elaborando algunos documentos, se levantaron algunas denuncias ya por parte de pobladores a los que, le menciono un caso, por ejemplo, los elementos de seguridad pública golpean a un niño de 12 años. Entonces es muy lamentable que este tipo de situaciones suceda, ¿no? El caso de
ya estábamos tranquilos todos y de repente el mal pensar la mala preparación de los elementos de policía de sacar en una plaza pública en donde hay niños, en donde hay personas adultas, hasta una persona discapacitada estaba, un arma y disparar, ¿no? Eso es muy tonto, es muy irresponsable y afortunadamente no pasó a mayores, pero casquillos de las balas penetraron en viviendas que están cerca de la plaza. Entonces, por supuesto que tenemos y estamos actuando en ese sentido. Queremos tener bien preparado el documento y pues esperamos nada más que la Comisión de Derechos Humanos verdaderamente reaccione ante esta situación. El gobierno nos ha hecho ver como una población conflictiva o como una población agresiva. No es así, yo creo que cualquier persona puede reaccionar de esa manera si se ve burlada, si se ve engañada, por una autoridad en la que confió, ¿no? Si viene una autoridad del nivel del director del CIAPA y se compromete ante una población presente de 200 personas, pero de la que todos nos dimos cuenta, a regresar y a revisar el proyecto y a decir qué se iba a hacer, y de pronto se ve sorprendida esa comunidad con 200 patrullas, con 500 elementos, con helicópteros, con maquinaria, atacando los 3 frentes de su población, pues es normal, ¿no? O sea, realmente es que somos seres humanos y nadie puede controlar el enojo y la frustración de cientos de personas. Entonces, creo que faltó criterio por parte de las autoridades. Desde temprano empezaron a agredir a adultos mayores, a mujeres, cuando nosotros estábamos con nuestras manos limpias, no traíamos un arma, no traíamos nada, y ellos comenzaron a agredir. Entonces eso fue provocando un descontento a lo largo del día que derivó en lo que todos sabemos en la noche, ¿no? Ya con los balazos, con los muchachos ya molestos y todo eso. Este es un expediente más de la crisis de agua que seguirá afrontando la ciudad durante mucho tiempo. Pero los problemas más acuciantes los marca el tema del cambio climático y la urgencia de construir un sistema resiliente, apunta Rodrigo Flores Elizondo. Yo creo que la gente ya se dio cuenta porque al analizar las tarifas, el mismo CIAPA nos pone que la gente se está dando cuenta que son como escalones y la gente se agolpa al final de su escalón. O sea, trata de optimizar su dinero y ya sabe que un metro más le va a costar más. Entonces, trata de optimizar hacia el 6 o hacia el 14 y son los rubros que más agua usan y dejan de usar más. Entonces este es un éxito de la economía porque pues, la gente está dejando de usar más agua. Hay más hogares en Guadalajara cada año, pero hay un consumo per cápita menor. Entonces estamos optimizando pues, a la mala diríamos porque la economía nos obliga, pero también nos lleva a optimizar nuestros recursos. El miembro del Consejo Tarifario del Agua considera que se debe retomar la conclusión del sistema de abastecimiento desde el lago de Chapala, pues por Atequiza es oneroso y se pierde mucha agua. 2 líneas para meter los 7.5 metros cúbicos por segundo para que la presión sobre el agua minore y se tomen las decisiones más sensatas. Por su parte, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, señala que los conflictos crecen porque hay una mala gestión y se ocultan los beneficios para sectores distintos al público urbano. El uso público urbano absorbe o está dentro de ese suministro para el comercial y el industrial y los servicios. Entonces, esconde mucho. Tiene que despejarse porque incluso... recordaremos cuando estaba todavía de delegado Ochedid en un debate que tuvimos en Milenio, que llegó a confesar de alguna manera que no lo hacían el esclarecer o determinar con precisión el consumo por habitante, porque dentro de ese público urbano se encuentran los servicios que mencionamos, el industrial, el comercial, de servicios. Entonces, ese debe conocerse con precisión. Es por eso que se resisten también en parte a un ordenamiento hídrico, porque el ordenamiento hídrico nos permitirá conocer las fuentes, el potencial que tienen, el nivel de afectación que ya tienen las fuentes de abasto, las opciones para abastecer en función de volúmenes de demanda muy claros, ¿verdad? Y de acuerdo a esa importancia y esa prelación. Entonces, mientras se esté protegiendo de esta manera a usos que no son prioritarios, se seguirán afectando el uso pecuario y el agrícola, que son los que producen los alimentos.
Entonces, eso debe resolverse por propia salud de las ciudades, del área metropolitana, del propio estado, y no se ve claro todavía cómo esté caminando. Obviamente nos estaremos sumando o quizás haciendo cabeza de alguna manera como respuesta a una necesidad que no está atendida por una nueva gestión del agua, pero ya con compromisos muy puntuales. Bueno, primero partir de un diagnóstico más preciso, establecer compromisos puntuales hacia dónde queremos crecer, hacia dónde queremos llegar como ciudad, como sectores que dependen de la disponibilidad de agua, para entonces encontrar las formas y sobre todo la que es importantísima para Guadalajara y se ha dejado de lado, el agua subterránea. Somos privilegiados por el tipo de suelo que tenemos, muy poroso, muy fácil para infiltrar el agua, para recuperar los acuíferos, pero se tiene que trabajar en ello, no se va a dar solo así por generación espontánea. Márquez Gutiérrez encuentra esencial que Guadalajara cuide su acuífero, incluidos los sistemas de pozos de Tonalá, donde se asienta Puente Grande. Debe ser una prioridad muy grande. Hace unos 5 años se tuvo un foro, Agua, Ciudad y Cambio Climático, la Universidad de Guadalajara y el ITESO lo organizaron. Vino un funcionario de Corea del Sur que estaba asombrado porque se habló en el foro, sobre todo en el área metropolitana, de falta de agua y de inundaciones. Entonces, su ponencia fue en base a 2 proyectos que funcionan en Corea, de muchos más. O sea, trajo solo 2 ejemplos, uno habitacional y otro industrial, que su abasto es 100% de agua de lluvia o cosechado de agua de lluvia, y él estaba asombrado de las bondades del suelo del área metropolitana y que no se estaba utilizando como ellos lo hacen en Corea. Entonces, definitivamente es uno de los mejores activos que dispone pues la ciudad, por lo que comentamos, el tipo de suelo. Requeriríamos más áreas verdes, claro, entonces para que se recargue, ¿no? Por supuesto. ¿De qué sirve un suelo tan bueno si está pavimentado todo? Así es, por eso generan tantos puntos de conflicto con las inundaciones. Se tendrá que revisar, actualizar y sobre todo que esté disponible, incluso de manera obligatoria con los notarios, el mapa de riesgos, sobre todo con las inundaciones, porque se sigue engañando a la gente de parte de quienes realizan los fraccionamientos, que les venden zonas de conflicto a la gente y después tienen un problema ahí de inundación terrible. Entonces, es una de las maneras en las que puede cambiar esto. De lo contrario, seguiremos inmersos cada vez más en un hoyo negro o un espiral sin fin que nos irá absorbiendo a todos. Esto debe cambiar, esa es la mejor manera, porque tener un buen manejo del agua subterránea es la mejor forma de encarar el cambio climático, porque ahí no se evapora el agua y ahí no se se la lleva. Sí, no hay mejor fácil, cisterna que subsuelo. Sí, así es, por la distribución ya natural que tiene. Entonces es una apuesta más que urgente y sería una apuesta muy inteligente de parte de los constructores inmobiliarios. Tendrán que voltear a ver a esto, porque de lo contrario se estará entrando en unas luchas campo-ciudad que serán muy desgastantes, muy intensas y que a nadie le conviene, ni a no hay ganadores mismos en estas luchas. No, definitivamente. Entonces tenemos una buena precipitación, un buen nivel de precipitación, pues nada más necesitamos captarlo de una manera inteligente, planificada, y que pueda dar resultados muy de corto plazo. Esta instalación abandonada remite a una Guadalajara que en buena medida ya desapareció. Estamos hablando que es una de las numerosas hidroeléctricas que se instaló en lo que es el río Santiago cuando se encañona a partir del Salto de Juanacatlán y baja bordeando toda la orilla oriente y norte de la ciudad, y que tiene unas características geológicas muy interesantes que permiten la generación de electricidad, porque son numerosas caídas de agua. De este modo, en los años 40, 50, estos proyectos fueron detonados para poder garantizar que una ciudad que iba en crecimiento importante estuviera abastecida de forma adecuada por la energía que demandaba. Este espacio sigue funcionando, pero de forma muy parcial, y si uno recorre el cañón del río Santiago
A partir del Salto, esto es Puente Grande, llega más abajo a lo que es Colimilla, a lo que es la intermedia y al puente artesediano, se va a encontrar con muchas instalaciones pequeñas que ya no generan algo significativo, pero que en su momento fueron muy importantes para que Guadalajara pudiera prosperar entre los años 40 y los años 70. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Puente Grande fue construido hace casi 3 siglos y era puerta de acceso obligada a el área donde se ubica actualmente Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá. Era un vínculo muy importante para el comercio de la ciudad. Y está precisamente encima del río Santiago, que es un río que hasta hace 50 años era prístino y le daba mucha calidad de vida a todos los habitantes ribereños. En la actualidad, Puente Grande tiene un problema como todas las comunidades de esta área de la ciudad, que es la contaminación. Es un río adulterado, es un río lleno de aguas negras, es un río que tiene muchas enfermedades potenciales para los moradores de esta zona y que se agrega al problema de la calidad de agua que se pueda recibir en los diferentes puntos donde se está desarrollando inmobiliariamente la ciudad. Los habitantes de Puente Grande están reclamando entonces no solamente que se les respete su fuente de agua que han tenido durante casi 80 años, sino que también este río sea por fin descontaminado y deje de ser fuente de infección, fuente de riesgos a la salud e incluso de inundaciones, porque el asolve acumulado en esta zona genera que cuando hay crecidas del río, la población lo padezca. Puente Grande se opone a que el Ciapa lo absorba, y aunque es un pueblo pacífico, ha debido lidiar con otros conflictos por el agua. Por ejemplo, en 1989, el ayuntamiento de Juanacatlán quiso quedarse con el pozo, pero el poblado tonalteca ganó. En el acuerdo, se determinó entregar 3% del volumen para la Aurora de Juanacatlán. Y luego llegó la ocupación del poblado por las fuerzas policíacas para que no se detuviera el tendido de la tubería en diciembre pasado. En esta historia hace falta la voz del actor gubernamental. Por decisión de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, debía dar la versión a Territorio Reportaje el director de la Comisión Estatal del Agua, Carlos Aguirre, pero canceló en 2 ocasiones las entrevistas por llamadas urgentes de la Coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez. Quienes sí hablan del tema son los vecinos. Melina Gallegos, habitante de Puente Grande, es una de las que encabezan la oposición al proyecto gubernamental. En realidad la obra ya está prácticamente por concluir en lo que viene siendo la colocación de la tubería. En este momento estarán reparando el concreto de aquí en adelante. Y bueno, como todos sabemos, es una obra que no se socializó, una obra que estuvo desatendida por varios niveles de gobierno, principalmente el municipal. Nosotros tratamos de impedir que la obra cruzara por el pueblo por las afectaciones que tendría básicamente a la infraestructura que tenemos en nuestra población y al comercio de Puente Grande. Puente Grande es una comunidad que basa su economía prácticamente en el comercio y en las personas que salen a trabajar fuera. Entonces, al afectar nuestra vía principal, obviamente estamos afectando con esta obra a toda la población, ¿no? También vimos un riesgo de nuestras fuentes naturales de agua que tenemos aquí en la población. Entonces, intentamos el diálogo con las autoridades, no hubo la atención necesaria. Se comprometieron, por ejemplo, el director del CIAPA a revisar la propuesta que nosotros le hacíamos y regresar a darnos una respuesta acerca de esa propuesta. Nunca sucedió así, ya no tuvimos comunicación nuevamente con ellos y para cuando iniciaron la obra, pues fue de repente con el uso de la fuerza pública y de manera impositiva por parte de los varios niveles de gobierno. Puente Grande es una población pacífica. Nunca nos habíamos visto involucrados en una situación de esta naturaleza y bueno, desafortunadamente hemos estado quizá pasivos
hacia todas las afectaciones que tenemos. A nosotros llegan drenajes de varias comunidades, drenajes de los juicios orales. Nuestro río está totalmente contaminado por la industria, está contaminado por los drenajes domiciliarios de algunos municipios y estamos contaminados por la basurera. Y bueno, de alguna manera esto detonó que nosotros como población pues despertáramos y viéramos todo lo que nos está afectando, nada menos el comercio de toda la carretera, en la cuestión por ejemplo de los que venden alimentos, se han visto afectados hasta en un 70-80% en la disminución de sus ventas, lo cual pues afecta a la economía de no una familia, ¿no? Son varias familias las que dependen de esos negocios. Entonces es la forma en la que nos hemos visto afectados. Hemos defendido el tema de mantener nuestros mantos acuíferos en buena situación, nuestras fuentes de abastecimiento de agua, que es el Ojo de Agua, y es un pozo profundo que tenemos en la población. Puente Grande es una población que mantiene el uso adecuado del agua. Nosotros siempre hemos tenido un tandeo en la distribución del agua y así nos hemos acostumbrado y así hemos cuidado nuestra agua, sabiendo que, pues que el agua limpia está en riesgo, ¿no? En todas partes. Entonces nosotros tratamos con nuestro tandeo de cuidar nuestra agua. ¿Hubo amenaza de que les quitaría el CIAPA el agua del pozo? La verdad, lo desconocen. Nunca hubo acceso real al proyecto ni hubo información básica, pero asegura es un proyecto improvisado y defectuoso. Con esta obra pues nos veíamos amenazados que el agua que llegara hacia nosotros pues es agua tratada, es agua que viene, nos comentan, del lago de Chapala, cuando nosotros tenemos un agua pura y que ha pasado todos los exámenes que se hacen por parte de varias instituciones de gobierno. Entonces era prácticamente lo que nosotros defendíamos. Pero entonces sí había un planteamiento de que ustedes se sumaran al sistema metropolitano y dejaran de tener su propio sistema de abastecimiento con base en el pozo que tienen concesionado. Bien, pues como nunca tuvimos acceso real al proyecto, como nunca hubo la información necesaria y creíble de parte del gobierno, entonces nunca supimos a ciencia cierta si sí estábamos metidos en el proyecto o no. Entonces eso generó en la población pues esa duda, ese miedo, esa inconformidad. Nunca ninguna autoridad se acercó con nosotros para decirnos exactamente cómo era todo esto. Tan así que aquí atrás de nosotros está la tubería de agua que que surte a la población. Y era tan complejo su proyecto, tan falto de estudio, que ellos pretendían, el agua va de aquí, de sur a norte, y ellos pretendían conectar el agua de norte a sur utilizando nuestra tubería, la tubería que surte a toda la población. Hasta cuando nosotros tuvimos la necesidad de cerrar la vialidad y se presentó con nosotros el director del CIAPA, fue que menciona él que encontraron... Director de la CEA más bien, ¿no? No, fue el director del CIAPA, el director del CIAPA el que primero se acercó con nosotros. Menciona él que ellos encontraron 2 disparos a los que se conectarían con el agua que traerían. Entonces a mí me brinca mucho la situación y le comento que cuáles disparos eran, que si era nuestra tubería. Y dice, sí, le dije, bueno, me quedé con esa idea. Cuando al día siguiente tuvimos la reunión nuevamente con ellos, le comento yo que cómo pretendían conectarse a esos disparos si el sentido de la corriente y del agua iba contrario a lo que ellos pretendían. Él se sorprende y pregunta a sus ingenieros si lo que yo decía era cierto. Y todos los del comité pues estábamos en esa misma situación, los pobladores. Y bueno, se sorprenden, eso los hace retroceder un poco, empezar a revisar nuevamente su proyecto, y es muy lamentable que sucedan este tipo de situaciones a estos niveles de gobierno, porque quiere decir que es una obra que se realiza sin los estudios precisos
sin la revisión de pie a tierra, que yo creo que es como deberían de hacerse los estudios, no hay que hacer suposiciones. Yo me encuentro 2 disparos, nadie más que los propios pobladores los pusieron, a nadie más que a nosotros nos ha costado toda nuestra infraestructura de agua, y es lamentable pues que sucedan este tipo de situaciones, ¿no? Porque creo que no son proyectos que son de centavos, son proyectos con costos muy elevados, que es dinero de todos los jaliscienses, es dinero de todos los mexicanos, y estos tropiezos son muy lamentables e increíbles, ¿no? Para un director del CIAPA o para un mismo director de la Comisión Estatal del Agua, que se supone deberían de tener el plano de lo que van a trabajar. Considera que se hace a Puente Grande víctima de la mala costumbre municipal y del CIAPA de dar caprichosos permisos y concesiones a los fraccionadores para que construyan sin determinar calidad de nada: electricidad, concretos, agua, transporte. Y recuerda que es una zona vedada de pozos por sobreexplotación. Toda la vida he sido una constante crítica respecto al tema de cómo los municipios otorgan permisos a los fraccionamientos, en donde es sabido de todos que hay intereses personales de por medio. ¿Qué sucede? Los municipios otorgan permisos a los fraccionadores sin verificar ni la calidad de los concretos, ni el tema de las entregas a la Comisión Federal de Electricidad, ni la calidad, menos en las viviendas, la cuestión de las escuelas, la cuestión del transporte, pero una situación muy sensible en todos los fraccionamientos es el tema del agua. Muy curiosamente, para poder pasar ese bache o ese tope de que tienen que estar ellos seguros de poderle otorgar agua a los que ahí van a vivir, es hacer pozos, ¿no? Pozos que funcionan 1 o 2 años por diversas situaciones, ya sea porque las bombas no funcionan, porque no las supieron manejar y se quemaron, porque no están a la profundidad necesaria. Toda esta zona está vedada para temas de pozos, porque ha sido sobreexplotada. Entonces, entendamos que la ciudad no tiene más para dónde crecer. ¿Hacia dónde vienen? Pues hacia nuestra zona, ¿no? Que se puede considerar hasta ya zonas rurales o semirurales. Entonces nos han venido invadiendo con fraccionamientos que no garantizan los servicios públicos necesarios a los que ahí habitan y afectan a todas las colonias que están a los alrededores, sin tener en realidad ningún beneficio para esas colonias que están establecidas desde hace muchos años. Entonces el tema del agua en Tonalá básicamente ha sido un dolor de cabeza para muchos gobiernos y para muchos habitantes de nuestro municipio. Aquí Puente Grande no ha tenido un problema de desabasto porque desde hace 70, 80 años los habitantes se han preocupado por tener ese abastecimiento básico, ¿no? del agua. Pero obviamente al estar estos fraccionamientos, pues obligan, ¿no? Estamos hablando de monstruos inmobiliarios, no son 100 casas, no son 200 casas, en este momento se están construyendo 5,000 casas, más las que ya están. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de habitantes en espacios muy pequeños que demandan todo tipo de servicios. Claro. Y eso es normal, o sea, los habitantes de esos fraccionamientos también están en su derecho de demandarlo. Aquí el problema es la complicidad que existe entre las autoridades que otorgan esos permisos y el fraccionador que no cumple con lo que debe de cumplir. Considera un problema de corrupción la falta de garantía de servicios, más grave porque las aguas casi nunca son saneadas y el río Santiago es una bomba de tiempo para la salud vecinal. Digo, hace 2 años, 3, por ejemplo, tenía por ahí contacto con algunos representantes de otros fraccionamientos que han tenido este tipo de problemas y es hasta como de dar risa, ¿no? ¿Por qué? Porque él me mencionaba, es que nosotros tenemos 2 pozos y uno de ellos sí funciona, pero el otro en tiempo de lluvia sí tiene agua. Pues claro, en tiempo de lluvia va a tener agua, porque en tiempo de lluvia hasta charcos tenemos en estas partes, ¿no? O sea, entonces esos pozos no están funcionando como pozos, están funcionando como cisternas
que captan el agua de la lluvia y eso, o sea, es una burla para la gente porque no están cumpliendo con lo que deben de hacer. Pero es un tema de complicidades muy amplio y es muy triste que pasen este tipo de situaciones. Parece que nadie lo puede detener, ¿verdad? Parece que nadie lo puede detener porque tal pareciera que la corrupción viene en nuestra sangre y no es así, o sea, no es así. No podemos seguir afectando comunidades enteras, no podemos seguir afectando gente que de buena fe compra una vivienda pensando en tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pensando en que voy a tener todos los servicios y resulta que cuando llego no tengo escuelas, no tengo espacios suficientes para la recreación, no tengo transporte suficiente y lo vemos en Tlajomulco, ¿no? O sea, es una situación muy grave y menos tengo lo básico que es el agua, ¿no? Y vemos nuestro río también pues contaminado porque yo finjo tener una planta de tratamientos de aguas residuales en donde solamente un porcentaje estoy limpiando, pero el demás porcentaje, y es el más amplio, lo vierto al río contaminando cada vez más, ¿no? Claro, con todo el riesgo a la salud que implica para ustedes tener un río así de contaminado. Por supuesto, digo, nada menos, ayer nos enteramos de algunos estudios que se realizaron hace 10 años y han estado ocultos a la opinión pública, han estado ocultos a la población. ¿Por qué? Pues porque así conviene a los gobiernos, ¿no? Mantener oculta esa información que nos está matando niños, que nos está provocando enfermedades graves. En 2015, el CIAPA registraba casi 156,000 moradores del área metropolitana de Guadalajara bajo sistemas de autoabastecimiento, es decir, que habitaban en asentamientos donde la propia administración vecinal gestionaba los pozos y les hacía llegar el agua a sus domicilios. En conjunto, acumulan más de 500,000 de metros cúbicos mensuales y, según el CIAPA, están evadiendo pagar en dos conceptos: el uso de la red de alcantarillado y el de saneamiento, que es de 2.90 pesos, lo que reduce en más de 5 millones de pesos los ingresos del organismo, datos de 2018. Los colonos oponen resistencia a integrarse al CIAPA por ser autosuficientes en el tema y contar con convenios de los ayuntamientos como prueba de que no cuestan sus servicios, pero usan la red porque ninguno sanea sus aguas o las reutiliza, salvo casos marginales, y mucho menos recargan el acuífero del que provienen. A ello se suma que los propios municipios no son ni siquiera mediadores en la negociación con el CIAPA y no han establecido la necesidad de modificar el esquema jurídico. Finalmente, muchas son colonias con alto nivel socioeconómico y poder de negociación política superior al promedio, lo que empantana más una salida. En el momento de la creación de esas colonias, el CIAPA determinó que no podía otorgar el servicio. Entonces los desarrolladores compraron derechos a la Comisión Nacional del Agua, perforaron pozos y el ayuntamiento les dio el permiso. En el caso de los pueblos, son sistemas más antiguos que el propio CIAPA y solo han necesitado la concesión de la Conagua y el aval del ayuntamiento, como son los casos de Puente Grande en Tonalá o San Juan de Ocotán en Zapopan. El poblado de Puente Grande era remoto a Guadalajara, pero paso obligado para todo el comercio proveniente del centro del país, desde la colonia española. Un testigo de ese viejo mundo es el puente de cantera, que solo permite el acceso de un vehículo a la vez, pues fue creado en los tiempos de las carretas y los caballos como forma de transporte. Solo hasta hace muy pocos años se lo encontró en la ciudad.
Juan Rangel Cermeño, presidente de Agua Potable de Puente Grande, explica la historia de su propio abastecimiento de agua. Fue precisamente a través de la visión de conseguir el predio de un señor llamado Salvador Coronado, señor de gran responsabilidad social también, en vista de que el yacimiento pues, se encuentra en la comunidad de Juanacatlán. Él compra este predio, que es muy grande, son varias hectáreas. Como ven, está circulado ya porque él vende precisamente a Puente Grande para hacer llegar ese yacimiento de agua a Puente Grande a través de una tubería de aproximadamente 3 kilómetros aproximadamente. Y data del año 56, cuando hace ese compromiso, 1956, sino un poquito antes pues, pero fue cuando realmente surge la idea y el compromiso de vender a la comunidad de Puente Grande a través de una junta federal también que se formalizó en ese tiempo, se formuló trabajar de esa manera, a través de esa junta federal. Y fue de la forma pues como Puente Grande vive de aquí de este espacio pues de alimentación de agua para esta comunidad. Pues ya tenemos décadas, como bien lo comentas, aproximadamente 60 años. El sistema les ha costado una constante inversión propia, pues no le cuestan al gobierno municipal. Entonces, desde el 68 está funcionando esta infraestructura renovada. Básicamente sí, renovada, el 68 tenemos ya 6 pulgadas, más o menos ese es el año. Sí, es lo que actualmente tenemos. ¿Cuánto es el gasto entonces para 6 pulgadas? ¿Cuánto es lo que le está entregando por segundo en litros a Puente Grande? A Puente Grande ahorita, en tiempos de lluvias nos entrega aproximadamente 16 litros, 16 litros por segundo. En tiempos de estiaje son 3 litros, baja mucho el caudal, baja bastante. En este tiempo, en el 2016 se activa una segunda red que se estaba trabajando, la segunda vía que es por la calle Seminario, y dentro del fraccionamiento es una calle alterna, se llama la calle esta es calle del Manantial, precisamente, calle Manantial. Llevamos otra red que la activamos, en la cual se hizo también una buena inversión al reactivarla porque se dejó a medias. Se dejó a medias porque había mucho peñasco, la red se bloqueó, se tapó, se cambiaron algunos tubos ya, como es mucha la altura, mucho el desnivel, los tubos se aplastaron, ¿no? De tal forma que se tuvieron que cambiar, ver la forma de reemplazarlos y ver pues precisamente a través de un estudio y un apoyo importante también de la cabecera municipal, encontramos diferentes tubos dañados, fueron los que cambiaron y de esa forma logramos hacer llegar otras 4 pulgadas en este tiempo que tenemos un nivel de 1 metro, sube a 1 metro más, de tal forma que llegamos 4 pulgadas y logramos abastecer a una parte alta de nuestra comunidad, que son más o menos como 400 viviendas. Entonces de esa manera ya de igual forma los habitantes tuvimos suerte en ese trabajo, ¿no? Hacerles llegar. Deme cifras, ¿cuántas viviendas está abasteciendo este sistema en este momento? En este momento estamos aproximadamente 1624, por ahí más o menos, 1624, en conjunto con otro fraccionamiento pequeño de integrándolos a las 1624, 198. Por si fuera poco, Puente Grande es un pueblo acostumbrado a administrar la escasez. Se está atendiendo al orden de 10,000 personas, más o menos. 10,000 personas, sí, aproximadamente 10,000 personas. Pero sí, también estamos en el tope de la capacidad del ojo de agua. O sea, me refiero, sobre todo en época de secas, no podría extenderse más, no podría prestarse agua para nada más. Prácticamente están en el borde, porque además ese tipo de secas tienen que racionar mucho el agua, ¿no? Racionarla y fíjate que siempre todo el tiempo hay esa cultura. Tenemos ahorita, siempre ha habido el tandeo, el famoso tandeo que se ha hecho desde un principio, porque pues
no abastece realmente así como para tener agua día y noche, sino que los mismos hogares hacen su aljibe, de tal forma que ese aljibe, 5,000, 6,000 litros, les dura 3, 4, 5 días y pues la misma gente la va cuidando porque saben que es importante y que como va tandeada, pues les puede tocar, si tenemos algún daño, se les puede prolongar un poquito más, un día más, unas horas más, pero siempre estamos no al 100% como quisiéramos, pero sí a nuestra comunidad no le falta el agüita, ¿no? Siempre. Ahora, el tandeo varía en época de lluvias, en época de secas. Sí, en los días, exactamente, en los días. Porque en época de lluvias yo creo que nadie se queja de la falta de agua, ¿verdad? No, nadie. Surge a partir de marzo, abril, los tiempos difíciles, surgen las quejas y el desabasto. El desabasto, pues, que muchos quisieran ver sus aljibes al 100%, cosa que no podemos lograrlo. Pero te comento, no estamos al 100, pero sí no les falta el agua. En época de secas, ¿cuántas horas al día están entregando el agua? Entregamos básicamente de 8 horas a 12 horas. ¿Sí? Por día. Por día, así es. Bueno, tandeada. Un día sí, un día no. 2 días sí, un día no. ¿Sí? Así. La van moviendo. La vamos moviendo, la vamos rolando, que sea igual homogénea el entrego oportuno también y desde la forma de cómo están los hogares trabajando. Ahora, no es de ningún modo jauja. El agua es un pago fijo relativamente alto si se compara con los niveles mínimos del CIAPA, pero más de la mitad de los usuarios permanecen en cartera vencida. Uno pensaría que esto hace que la gente esté muy consciente de la importancia de mantener el sistema, no nomás el recurso, sino que ustedes tengan recursos económicos para el mantenimiento. ¿Cómo está el tema del pago de las cuotas de agua que requieren ustedes para funcionar? Funcionamos en base, a una cuota que ahorita ha cambiado a través de los años. Iniciamos con 50 pesos, cuando tomamos nosotros la administración. 50, 55, hay años que no se aumenta, al mes. Hay años que no se aumenta. Ahorita estamos ya en el 2018 con 70 pesos. 2019 trabajamos también con 70 pesos por toma. Igual, ahorita no ha habido aumento, estamos con los 70 pesos de aportación mensual por vivienda. Hay mucho rezago, como en todas partes. Hay personas que trabajan, que aportan oportunamente, pagan el año y en base a eso le damos seguimiento, ¿sí? Para pagos de cloración, de manejo de eléctrico, de oficina, operadores, reparación, compra de material y todo ello, válvulas, todo, ¿sí? Así es la forma de cómo trabajamos. De las 1,600 y pico de viviendas que me dijo, ¿cuántas estarán al día pagando bien su agua? Sí, al día nos aportan, al día por año, básicamente tenemos unos 300 usuarios que nos pagan año con año. Son puntualitos, ellos saben de la importancia que tiene para seguir trabajando y en base a ello pues nos damos... Ellos pagan anual. Anual, pagan su año. ¿Y los que pagan al mes? Pagan al mes o van con el día, pues los que a lo mejor cuentan con poco recurso y van pagando al mes, pagando al mes. ¿Cuántos son cumplidores en la cumplidores? Cuenta del mes? ¿Cuántas? Del mes varía mucho, fíjate, varía mucho, porque sí podemos hablar de algunos 200, 300 que van como al mes, 200, 300, otros necesitamos ir a tocar puertas para que acurran, vayan a la oficina y hagan su pago oportuno, deudores que ya tienen una serie de años, ¿no? Pero considerando estas cifras que me da, entonces más de la mitad de los usuarios no está pagando el agua. Sí, más de la mitad no la pagan o tienen deudas muy atrasadas de 2, 3 años, se ponen al corriente y luego llevan un abonito de no sé, 300, 400 pesos o pagan algún par de meses y pues siguen igualmente gozando del servicio, ya que tampoco se las podemos suspender. No hay una política entonces de decir no pagas y te reduzco o te corto el servicio. No la hay. A todos parejos se le da si deba, pues nada más se le invita a pagar.